Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Mosuto, soy CEO de la empresa Bota Latam y me encuentro reunido con doña María Soledad Venegas, quien es secretaria general de la Central Unitaria de Trabajadores. Queremos conversar con ella para pedirle su opinión respecto a la experiencia que vivió en el proceso de votación con Bota Latam. Lo primero nos gustaría saber qué tipo de votación, cuál fue la votación que realizó con nosotros. Ya, te comento, lo que pasa es que nosotros habíamos tenido una votación nacional para elegir el directorio nacional. Perfecto. Y los representantes territoriales de la Central Unitaria de Trabajadores. Perfecto. En un fallo que hubo con el proceso constitucional electoral, nos obliga a tomar una zona que es la zona de Cautín. Perfecto. Para volver a revisar este tipo de votaciones, ya que en ese momento el directorio que quedó hubieron problemas con el directorio antiguo, entonces ellos no quisieron volver a realizar la votación y empezamos a trabajar sobre solo ese territorial. Perfecto. Ya que es Temuco-Cautín. Y fue un proceso al principio un poco complicado porque al final no se ponían de acuerdo, porque habían que volver a enviar padrones actualizados, sacar. Del territorio de Cautín son 17 comunas. Ya. Y había muchas más que no correspondían. Okay. Y empezamos ese proceso y al final, como habíamos hecho el primer proceso nacional, teníamos que seguir igual con voto electrónico. ¿Cómo fue la experiencia al momento de saber sobre los servicios de Bota Latam? ¿Qué les motivó a trabajar con nosotros? Lo que establecen los estatutos del colegio electoral es que debemos tener al menos un mínimo de 3 empresas. Perfecto. En licitación para poder elegir la empresa que va a trabajar en este servicio. Empezamos a buscar las empresas y en realidad una de las cosas que nos preocupaba era de que la empresa que iba a trabajar estuviera siempre al pendiente. Entonces, regularmente cuando mandábamos a pedir presupuesto no nos respondían a tiempo. Bueno, Carolina en ese momento siempre estuvo preguntando y se notó de que quería hacer el trabajo y la confianza. Yo creo que fue un tema, en primera instancia era la confianza, porque después no íbamos a ver cómo iba a poder ser el proyecto final. ¿El Ejecutivo tuvo un trato cordial de acorde a lo que usted esperaba? Sí. ¿Sí? Siempre entregando las preguntas que nosotros realizábamos en una forma directa y concreta. Perfecto. La siguiente pregunta es cuando se realizó la contratación del servicio, ¿le explicaron el uso de la plataforma y las formas de validación o autenticación que estaban disponibles para...? Sí, también nos explicaron y lo explicaron las formas, el tipo de plataforma, cuáles iban a ser los modelos para poder votar. Perfecto. Y también como colegio electoral tomamos la decisión que fuera la forma más simple, que para ustedes igual es un poco complicado porque es mucho más fácil de poder tener algún problema con respecto a la autentificación. Pero como era un proceso un poco más acotado y tomando en cuenta que en realidad muchos de los trabajadores de la zona de Cautín son trabajadores que no conocen mucho el tema de la tecnología. Claro. Por eso decidimos como colegio ser lo más simple posible con el RUT y el número de serie y con eso nos bastaba. Perfecto. Sabiendo que habían otros temas de validación que para otros casos sí sería mucho más... La siguiente pregunta, ¿qué le pareció el funcionamiento de la plataforma? Me pareció bien, no tuvimos mayores problemas, o sea, hubieron 2 casos que fue en realidad de parte del colegio de no haberlos ingresado al padrón, pero porque no tenían bases, entonces eran directamente de la CUT. Perfecto. Pero mayores problemas de que nos llamaran, de que no estaban en el padrón o que no podían votar o que se caía la página, ninguna. La siguiente pregunta tiene un poco relación con eso. En el momento de la votación, ¿los usuarios entendieron la lógica de la votación para usar la plataforma? Sí, perfecto. Fue clara y precisa. ¿Hubo un acompañamiento del equipo directivo y una coordinación para llevar adelante este proceso de parte de la empresa? ¿Se sintieron apoyados? ¿Hubo una coordinación, un trabajo en equipo? Sí, siempre. Desde el primer momento en que se hizo la contratación hasta el final, sí. Una vez finalizada la votación, ¿los resultados estaban disponibles para su revisión? Sí. Cuando llega ya para poder abrir las urnas, empezamos a ver los resultados ya finales y no tuvimos que esperar mucho tiempo. Perfecto. O sea, a pesar de que igual se cerró a las 4 de la tarde y a las 4:30 ya estaba todos los resultados listos.
¿Usted sabe si la información que se le enviaba a los votantes llegaba de forma rápida o ágil? ¿Las claves de acceso o los mensajes de confirmación de que un voto había sido recibido? Sí. ¿Considera adecuados los instrumentos de gestión electoral para hacer el seguimiento del proceso, como las estadísticas que estaban en línea en el sistema o los reportes automatizados que se envían a la comisión? ¿Les sirvieron? ¿Son útiles para ustedes como O sea, reportes de no votantes, sí, por ejemplo? nos sirve más que nada porque podíamos ver cuántos votantes habían Ujú. y empezar como a apretar al otro lado para que Hacer los gestión. trabajadores o los socios de los sindicatos apuraran un poco más el tema del voto. Ahora, igual hubiésemos deseado que los votantes hubiesen sido mayoría, tomando en cuenta que eran 4.600 trabajadores, pero dentro de las estadísticas que llegamos y logramos, no fue un mal número. Perfecto. Tomando en cuenta que es la segunda vez que se hace el tema de las votaciones vía electrónica, porque la primera fue la nacional Ajá. y esta era la segunda vez, entonces a mi parecer no fue la cantidad de votantes no fue tan poca, pero podría haber sido. Podría ser mejor. Hay Pero una ese pasa- oportunidad de mejora. sí, eso ya pasa por un tema ni del colegio ni de ustedes como empresa, porque solo pasa por las organizaciones que tienen la obligación de pedir al socio que tiene que votar. Y la última pregunta. ¿Usted recomendaría la plataforma de Vota Latam para futuras elecciones o toma decisiones importantes dentro de su organización? Sí.